Iglesia, buenos días. Buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Duro, está como duro, ¿cierto? Bueno, ahí vamos regulando el sonido mientras inicio. Eh, Vamos a orar por la escuela dominical de hoy, para que el Señor me conceda gracia en poder exponer este importante tema. Señor, es tu iglesia la que se ha reunido para meditar en tu palabra y en tu verdad. Es tu iglesia la que hoy se encuentra acá para glorificar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte, para magnificarte. Y este alimento que tú has preparado para nosotros, Señor, queremos recibirlo con toda disposición, pues renueva nuestra esperanza, nuestra convicción y nuestra seguridad. Que todo lo que hemos de escuchar en este momento, Señor, podamos atesorarlo y ponerlo por obra para que nuestra fe sea afirmada y crezcamos en nuestra santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Permítanme, yo hago una prueba, mis hermanos, y me cuentan. ¿Cómo? Sonido, 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 sonido. Ahí me escuchan mejor, ¿cierto? Que con el otro micrófono. Entonces, trabajemos con este hoy. Sonido. Bueno, mis hermanos, estamos viendo el estado intermedio, ¿cierto? Y vimos que hay dos lugares de los cuales podemos hacer mención con respecto al lugar intermedio. El primero de ellos es el cielo, ¿sí? Gracias. Y vimos que el cielo es un lugar temporal. ¿Para quiénes? Para los que han creído en Cristo. Hoy vamos a ver entonces el Seol, el Hades y el infierno como ese lugar intermedio para aquellos que no creyeron en Cristo mientras estuvieron en vida, que no creyeron en el Mesías y en el Salvador. La pregunta es, los que murieron en el Antiguo Testamento antes de que Cristo viniera, ¿dónde están? Los que creyeron en el Mesías que iba a venir, en el cielo. Y los que no creyeron en el Mesías que iba a venir, en el infierno, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, ¿quiénes van al cielo? Los que creyeron en el Mesías que ya vino. ¿Y quiénes están en el infierno? Los que no creyeron en ese Mesías que ya vino. Así que en el capítulo de hoy, y si me acompañan por favor con las diapositivas, pasamos de la gloria del estado intermedio de los creyentes a la perspectiva sombría y espantosa del estado intermedio para los malos. Y esto quiero resaltarlo. Cuando hablamos del cielo, hablamos de un lugar glorioso, majestuoso, por una razón, porque allí está Jesucristo en todo su esplendor. Pero cuando hablamos del Seol, del Hades o el infierno, estamos hablando de un lugar sombrío y espantoso al cual irán todos los que no creyeron en Jesús. Aunque este estudio puede parecer aterrador o molesto para algunos, es necesario, pues el consejo bíblico debe presentarse completo independientemente de lo que piense el hombre. Enseñar estas verdades, aunque para algunos son aterradoras, son una clara muestra del santo deseo que tenemos de que los perdidos no vayan al infierno. Es cierto que en el momento de la muerte, todo incrédulo entrará al infierno. Y si esto es cierto, es necesario que estos temas sean predicados para que muchos crean y evitar
que se condenen. Estas enseñanzas entonces son una oportunidad de salvación para que todo el que crea pueda tener vida eterna. Cuán tierno entonces es el amor cristiano al exponer los terrores del infierno con la esperanza de que muchos crean para salvación. La Confesión Bautista de Londres de 1689, la confesión en la cual nos identificamos, nos adherimos como iglesia local, dice lo siguiente sobre el infierno: las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares para las almas separadas de su cuerpo, la Escritura no reconoce ningún otro. Es importante entonces unirnos a lo que nuestros hermanos de antaño han enseñado. Hoy muchos intentan decir que no hay cielo ni infierno, sino que cada uno hace de su diario vivir un cielo o un infierno. Y esto, aunque suena romántico, es una completa mentira. Hay un cielo y hay infierno. Hay un lugar de gloria y hay un lugar de tormento. No hay más lugares en la Escritura. Esta afirmación histórica nos dice tres cosas acerca de la condición de los malos en el estado intermedio. Primero, su localización. ¿Dónde están localizados? En el infierno. Segundo, sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias de aquellos que están en el infierno? Tormento y tinieblas. ¿Y cuál es su expectativa? El juicio del gran día. Una apreciación minuciosa de la base bíblica para estas afirmaciones requiere que observemos lo siguiente. Las palabras bíblicas que nos permiten corroborar la condición de los malvados, los textos bíblicos que nos muestran que el Seol, el Hades o el infierno en la Escritura hacen alusión en muchas ocasiones al mismo lugar, nos va a permitir comprender entonces este tema. Primero, ¿dónde están localizados los malvados? En el infierno. ¿Cuáles son sus circunstancias? Tormento y tinieblas. ¿Qué esperan? El juicio del gran día final. Ningún tratado del estado intermedio de los malos estaría completo sin comprender qué significa Seol o a qué se refiere la Escritura con el Seol. En el Antiguo Testamento, este término se usó con bastante frecuencia. En el Nuevo Testamento, su palabra sinónima o afín es Hades. Cuando hablamos de Seol o Hades, estamos hablando de lo mismo. En la versión griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, que se usaba en el tiempo de Cristo, Seol también fue traducido como Hades. La incertidumbre, la confusión y el error que rodean el significado de este término es el que ha ocasionado que hayan muy malas interpretaciones acerca de este lugar intermedio. ¿Qué ideas falsas tenemos acerca del Seol? Siguiente diapositiva. Los testigos de Jehová afirman que el Seol significa olvido o inexistencia. Esto no es correcto con respecto a la Escritura. El modernismo y algunos evangélicos influenciados por las ideas modernas piensan que el Seol se refiere a un sombrío inframundo o submundo. Este punto de vista de que los justos y los impíos van al Seol está basado en unos aspectos claramente descritos en la Biblia. Dice así: cuando alguno muere, ¿a dónde va? Al Seol. Textos como Eclesiastés 2:14, 3:19, 6:6, Génesis 37:35, entre otros, nos enseñan esto con total claridad. ¿Qué nos enseñan? Que el Seol es la tumba,
el lugar a donde van todos los que mueren, sean creyentes o no creyentes. Este es uno de los usos que se le da al Seol. En el Nuevo Testamento es uno de los usos que se le da a la palabra Hades. Cuando dice, y Cristo descendió al Hades, descendió a la tumba, descendió al sepulcro, al igual que David. Entonces, justos e injustos, en un sentido, en el momento de su muerte, van al lugar de abajo, que es el Seol, que es la tumba. Y esta es la primera noción que tenemos que tener clara en nuestra mente. El judaísmo, caracterizado por tener mucho auge en la idea del Seol entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para solucionar algunas dificultades de aquel momento, expresaron que el Seol tiene dos compartimentos, o sea que es un mismo lugar, pero hay un lugar para los santos y un lugar para los malos. En ese Seol entonces estaría el paraíso y el Gehenna, un mismo lugar con dos compartimentos. Esto no corresponde a lo que enseña la Escritura, ¿cierto? La solución de los judíos para este dilema entonces fue establecer estos dos lugares. Pero el Antiguo Testamento contradice esta enseñanza al aseverar que los creyentes, incluso en el Antiguo Testamento, también iban al cielo. Mire conmigo, por favor, Génesis 5:24. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿A dónde le llevó Dios? Sabemos por la Escritura, al cielo. Entonces, no podríamos hablar que todos fueron al Seol en un sentido. Personajes como Enoc no fueron al Seol, sino que fueron llevados al cielo. Entonces, textos como este nos ayudan a corroborar que el Seol no tiene dos compartimentos, porque si uno de estos compartimentos fuera el paraíso, personajes como Enoc no hubieran podido ser llevados inmediatamente al cielo, sino que hubieran tenido que ser enviados al Seol. El paraíso en el Nuevo Testamento es sinónimo de cielo. Textos como 2 de Corintios 12:4, Apocalipsis 2:7 insisten claramente en esto. Otra teoría que no es consecuente con lo que se enseña acerca del cielo y del Hades la vemos en Lucas capítulo 16:22. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Lucas 16:22. Acompáñeme en su Biblia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta historia que nos deja con claridad que el rico no está, ¿en dónde? En el Gehenna, sino en el Hades. Lo dice claramente el texto. El Hades es la palabra equivalente a Seol, el paraíso a seno de Abraham. Es contrastado no con el Gehenna, sino con el Hades o el Seol. El paraíso es, por lo tanto, no una parte del Seol, sino un lugar diferente del Seol. Y acá tenemos la gráfica. Entonces, queda descartado que el Seol tenga dos compartimentos, como los judíos enseñan, sino que el seno de Abraham hace una alusión al cielo y que está completamente separado ¿de qué?
del Hades, que es la expresión neotestamentaria para Seol, como se menciona en el Antiguo Testamento. Pero el Seol y el Hades, también es importante aclarar, no siempre se refieren a la misma cosa cuando se usan en la Biblia. Cada una de las perspectivas falsas está de acuerdo en que el Seol siempre se refiere a la misma cosa. Ojo, un gran error respecto a las ideas del infierno tiene que ver con pensar que cada vez que aparece la palabra Seol o la palabra Hades se refiere a lo mismo. Y hay ocasiones que estas palabras son usadas para expresar algo diferente a la tumba. La palabra bíblica muerte, una palabra íntimamente relacionada, provee una analogía muy útil. Miren estas referencias que aparece a veces para la palabra muerte. Hay una muerte física, hay ocasiones en las que se habla de una muerte espiritual y hay ocasiones en las que se habla de una muerte eterna. Las tres usan el mismo término, muerte, pero su contexto nos permite identificar cuando es una muerte física, cuando es una muerte espiritual o cuando es una muerte eterna. Lo mismo pasa entonces con el Seol. Vamos a Génesis 37, 35. Génesis 37, 35. Entonces hasta acá recapitulemos brevemente. ¿Cuántos lugares intermedios tenemos en la escritura? ¿Cuáles son? El cielo, ¿para quiénes? Otro nombre a cielo. Paraíso, seno de Abraham, ¿cierto? Canaán celestial. Y el segundo lugar intermedio, ¿cuál es? El infierno. ¿Para quiénes? Para los malvados, para los que no creen. ¿Y qué otros títulos podríamos darle a este lugar? En ocasiones es llamado también Seol o Hades, ¿cierto? Pero también estamos viendo que la palabra Seol no siempre significa infierno. También significa ¿qué? Tumba, ¿cierto? El lugar de abajo, donde van tanto justos como injustos. Pero cuando se utiliza la palabra Seol para hablar infierno, solo quienes van allí, los injustos. Génesis 37, 35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo ¿hasta dónde? Hasta el Seol. ¿Está hablando de qué? ¿Descenderá hasta el infierno? Está hablando de la tumba. Génesis 42, 38. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al, es decir, ¿a dónde? A la tumba. Estamos hablando de un creyente que tenía una clara convicción de dónde iría después de su muerte. Él sabía que estaría con su Salvador, pero en esta ocasión está reconociendo que aún siendo justo mediante la fe, tendría que ir ¿a dónde? A la tumba, al Seol, en este sentido de la palabra. Números 16:30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Descendieron vivos a dónde? A la tumba. Recuerdan que la escritura narra un episodio en que los rebeldes fueron tragados ¿por qué? Por la tierra se abrió y fueron tragados vivos. Entonces, primera claridad, Seol no siempre se refiere a infierno, a veces se refiere a la tumba, aquello que está debajo. Por lo tanto, está asociado
con aquello que es la antítesis de Dios y de las bienaventuranzas. Por lo tanto, simboliza lugar de aflicción y tormento que está desprovisto de la presencia y la bendición divina. Algunas veces, por lo tanto, es usado con respecto a la tumba, pero en otros casos con respecto al infierno, porque la muerte y la tumba son un símbolo ¿de qué? De juicio divino. Y acá hay algo importantísimo. Los creyentes no temen al día de la muerte, porque como Pablo lo enseñó, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso no hace que la muerte sea buena. Es bueno lo que sabemos que viene después de la muerte, pero la muerte es mala, y es mala aún para el creyente. Nosotros no vemos la muerte como algo bueno o algo normal. Es algo que entró por el pecado y debe recordarnos juicio, debe recordarnos todo lo que estamos describiendo acá: aflicción, tormento, porque esta entró por causa ¿de qué? Del pecado. Entonces podemos concluir varias cosas en este punto. De acuerdo a lo que hemos meditado en términos muy generales, al hacer una breve mención de lo que dice Lucas y de lo que dice la confesión, podemos sacar estas conclusiones. El estado intermedio de los malos es un lugar de tormento y castigo, ¿cierto? Este lugar intermedio, a veces, ¿cómo se le conoce en la Biblia? Seol, Hades o infierno. ¿Y es un lugar cálido y tranquilo? No, es un lugar de tormento y de castigo. Los que están allí, ¿están conscientes o inconscientes? Conscientes, tal como los que están en el cielo están conscientes. Unos están conscientes para gloria y otros están conscientes para tormento. Este tormento es descrito como estar en tinieblas, encadenados, estar ardiendo. Hermanos, las descripciones del infierno son aterradoras. Y es un lugar real al que irá todo aquel que muera sin poner su fe en Jesús. Es un lugar en el que entrarán los hombres y está preparado para los hombres debido a su pecado. Como lo describe la Escritura, pecado que se manifiesta por la avaricia, burlarse de las palabras de Jesús, desobedecer a la predicación de la palabra de Dios, ser injustos como la generación de Noé y Sodoma y Gomorra, vender a Jesús por plata. Este lugar está tan íntimamente relacionado con la maldad de los hombres que cada uno de ellos parece tener un castigo único ajustado a sus pecados. Y eso es importante comprenderlo. En el infierno también hay niveles de sufrimiento. Así como en el cielo habrán diferentes coronas, diferentes posiciones de autoridad, en el infierno o Seol o Hades también habrán diferentes lugares de tormento. No todos recibirán el mismo tormento al ser condenados. Pero otra cosa que es importante entender con respecto a este lugar intermedio es que de este lugar no hay escapatoria. Una vez una persona sea arrojada al infierno, no hay cómo escapar de él. Y esto hace frente a la idea católico-romana de hacerle pensar a las personas que a través de misas puede librarse a una persona de una condición de pena y tormento y ser llevada al cielo. Hermanos, en la Biblia no se habla de purgatorio, en la Biblia no se habla de limbo, hay un cielo y hay un infierno. Mucho cuidado con participar de este tipo de prácticas en el que piensa que se puede cambiar el estado de un alma pagando
Pagar por una misa es decirle a Dios que yo le puedo pagar a Él para que libere a alguien de una condición de tinieblas y sea llevado al cielo. Esto no es bíblico. Son prácticas que no están en la Escritura y que el hombre ha creado para callar las conciencias de los malvados. Lo que no se resuelve en vida ya no se podrá resolver en la muerte. Y esto está demostrado por todas las consideraciones descritas en la Escritura. Este lugar es descrito como una prisión guardada nada más y nada menos que por el Señor mismo. Por lo tanto, en consecuencia, no hay escapatoria. Es la morada del hombre en la vida después de la muerte. Es la única morada preparada para todo aquel que insista negar a Cristo como Señor y Salvador. Así que podemos atender a una de las preguntas más comunes que existen en este tiempo. ¿Hay una segunda oportunidad para que los hombres sean salvos después de la muerte? No, no hay ninguna posibilidad. Lo único que le aguarda a todo aquel que está en el infierno es comparecer ante la justicia de Dios en el día final. Cuando Cristo regrese por segunda vez, se establezca el juicio final en el que serán juzgados los vivos y los muertos. Aquellos que estaban en el cielo habitarán ahora en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y aquellos que estaban en el infierno serán arrojados al lago de fuego y azufre junto con Satanás y todo su séquito de servidores. Acompáñeme a 1 de Pedro 3:20, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Acá dice algo importante: la paciencia de Dios se acabó con la muerte de los impíos contemporáneos de Noé. En Juan 8, 21 y 24 hay una nota similar de irrevocabilidad a las palabras de Jesús. Dice Juan 8, 21 y 24: en vuestros pecados moriréis. Morir en pecado es claramente una cosa terrible, pero ¿por qué es tan terrible? Porque para que el que muere en pecado no hay segunda oportunidad. Pedro habla de que aquellos que desobedecieron recibieron el juicio y para esos no hay otra oportunidad. Juan habla de que todo el que muere en pecado perecerá, porque para el que muere en pecado no hay oportunidad. Así que la oportunidad de salvación es en vida. Y siempre que tocamos este tema, me es importante dirigirme a los jóvenes. Jóvenes, hay un engaño muy popular que ha gobernado la mente de los jóvenes. Y es: esta etapa de mi vida es para disfrutarla y gozarla. Y sí, yo sé que lo que mi papá dice es verdad, lo que mi mamá dice es verdad. Y en unos añitos más, luego de hacer y deshacer, voy a empezar a buscar a Dios. ¿Qué te hace pensar, joven, que tú mañana te levantarás con vida de tu cama? El día del arrepentimiento es hoy. Si has entendido esto de lo que estamos hablando, es necesario que hoy vayas a Cristo. Pues a menos que vayas a Él, si hoy llega la muerte, morirás en pecado, irás al infierno y no tendrás cómo librarte de Él. Entonces, podemos ratificar lo siguiente: no hay segunda oportunidad de salvación después de la muerte. ¿Por qué?
porque todos los malos son guardados en una prisión de la que no hay escapatoria. Como dice Primera de Pedro 3:20, la paciencia de Dios acaba en estas personas con el momento de su muerte. Dios es paciente, pero cuando la muerte llega a un malvado es porque su paciencia se acabó para con ese malvado y ahora muestra todo el peso de su justicia. Dios es paciente, pero Él no está obligado a mostrar su paciencia con el malvado siempre. Es que mira todo lo que he hecho y Dios sigue siendo paciente conmigo. Sí, alégrate porque Dios fue paciente contigo en el pasado, pero no está obligado a ser paciente contigo en el futuro. No es una obligación de Dios tener paciencia al malvado. Es una obra de bondad y misericordia. ¿Y cómo llega? A través de la muerte se evidencia el fin de su trato paciente con el malvado. Mucho cuidado. Y es penoso a veces oírlo en los creyentes. Ay, Julano estaba enfermo, gracias a Dios se murió para que descanse. Perdóname, ¿descanse de qué? ¿Cómo puedes pensar que hay descanso después de la muerte para aquel que murió sin Cristo? A veces veo creyentes, ay no, sí es mejor que Julano se muera, que siga sufriendo en esa enfermedad. Pero tú ya le predicaste, tú ya le hablaste del evangelio, tú estás seguro que al morir va a descansar. Porque una vez llegue la muerte, hasta ahí ha llegado la posibilidad de salvación en el sentido de la responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Basado en qué será este juicio final? Basado en la vida que llevamos. ¿En qué sentido? En quién creímos mientras estábamos con vida. Así que una vez una persona sea enviada a uno de los dos lugares intermedios, ese estatus no va a cambiar. No habrá uno solo en el cielo que diga, no, déjenme salir, yo no quiero estar acá, yo quiero estar en el infierno. Ni habrá uno solo en el infierno que diga, yo quiero cambiar de estatus y ahora quiero estar en el cielo. No, no hay oportunidad. Si la enseñanza de la Biblia sobre el infierno es lo que hemos mostrado, ¿qué debemos hacer con esta verdad? ¿Qué implicaciones debería tener en nuestra predicación todas estas realidades? Hermanos, el infierno existe y no predicamos del infierno para aterrorizar superficialmente a las personas. Predicamos del infierno por las siguientes razones. Primero, para que el creyente tenga un corazón agradecido para con Dios. Pues el penoso lugar del cual hemos sido librados por la fe, ¿cómo no decirle, Señor, gracias por tu bondad, que estoy seguro que soy librado de esta prisión de tormento? Pero para el no creyente, no es un intento por aterrorizar, como ya lo dije, en un sentido superficial. Es con el propósito de decirte, no tienes por qué ir a tan horrendo lugar. Pues si vienes mediante la fe a Cristo, este lugar no será tu final. Pues todo aquel que viene a Cristo en fe y arrepentimiento irá al cielo. Que esto nos mueva a ser diligentes en servir a los perdidos. Que busquemos todas las oportunidades posibles para predicar el evangelio. Si tú aún no estás seguro de tu salvación, este es un buen momento entonces para que puedas decir, Señor, yo sé que mi Redentor vive, tú eres real, Jesús.
y solo en ti hay salvación. Eres tú el único que puede darme un estatus adecuado el día de mi muerte. Solo a través tuyo podré ir al cielo, no hay ningún otro camino. Pero si insistes en despreciarlo, tu morada posterior a la muerte será el infierno, un lugar de tormento y un lugar de dolor. Mis hermanos, entonces vamos a dejar este pequeño paralelo para explicar lo siguiente. Cuando hablamos en la escritura de cielo, hablamos de que hay un cielo aéreo, el cielo de las estrellas y el cielo de Dios. No piense que esta imagen se está presentando a modo de jerarquía. Esta imagen puede verse así o podría verse así. No es lo importante. Lo que queremos mostrar es la forma en que la escritura los presenta. La tierra, y hay otro lugar llamado Seol. Cuando hablamos entonces de Seol, no hablamos de un lugar con dos compartimentos donde van los justos y otro los injustos, sino de una mención que es ¿qué? La tumba, y otra mención que es el Seol de fuego o el infierno, o en el Nuevo Testamento Hades, Seol, Hades o infierno. Siempre que aparece la palabra Seol, ¿está hablando de infierno? ¿Está hablando de qué? De tumba. ¿Cómo diferenciamos lo uno o lo otro? Según su contexto. Si David está hablando de que al llegar su muerte va a ir al Seol, ¿está hablando de qué? De la tumba, porque David por la fe fue justificado. ¿Y habrá un justo que pueda ir al Seol de fuego? No, porque todos los que han sido justificados por la fe irán al cielo. Esta es una gráfica sencilla para entender la claridad de los dos lugares intermedios y de la forma como se expresa en el Nuevo Testamento. Creo que hasta hoy podemos dejar acá. No sé si haya alguna pregunta al respecto para que tengamos tiempo de comunión. ¿Preguntas hasta acá? ¿Queda clara la retroalimentación? ¿Cuántos lugares intermedios hay? ¿Cuáles? Muy bien. ¿El cielo es para quiénes? Muy bien. ¿Y el infierno? ¿El Hades? ¿El Seol? Pero siempre que se hable de Seol, ¿se habla de infierno? ¿Se habla también de tumba? ¿Alguien puede cambiar su estatus estando en el infierno? ¿Hay segunda oportunidad después de la muerte? Puedes hacer misas, dar mercados, construir iglesias, llevar grandes sumas de dinero para que el estatus de un alma cambie. La única oportunidad de poder definir nuestro estatus en el cielo o en el infierno se obtiene ¿cuándo? En vida. Después de la muerte no hay oportunidad. Señor, muchas gracias por permitirnos meditar de manera sencilla acerca de estos lugares intermedios. Hoy hemos hecho mención del glorioso cielo en el cual habitarán los justos, pero también hemos hecho una mención general de este terrible lugar llamado infierno, esta prisión de tormento al que irá todo aquel que no crea en Cristo ni se arrepienta de sus pecados. Gracias por proveernos salvación mediante la verdad del Evangelio. Gracias por restringir nuestra maldad y librarnos de esta prisión de tormento. Pero también te ruego para que aquellos que aún no han ido a ti para ir al cielo y tener vida eterna, para darte la gloria que tú mereces, hoy encuentren una razón más para arrepentirse de sus pecados, pues solo tú, Jesús, tienes el poder para librar un alma de la prisión del infierno. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.